Continuamos, endemoniados. Esta enseñanza en la cual el Señor nos está enseñando, amén, acerca de todo lo que se mueve en este ámbito de los endemoniados. Continuamos en Mateo, en esta primera sesión, que es la tercera parte de esta primera sesión. Mateo, capítulo 17, versículo, estoy tomando nota, versículo 14 hasta el 21. Jesús sana a un muchacho lunático, corresponden estas escrituras. Jesús sana a un muchacho lunático. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático. Su hijo era lunático. Amén. Las personas lunáticas, amén, ante la sociedad son personas que tienen cambio brusco en la conducta. Amén. Y ya ve por las escrituras, son demonios. Amén. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ya ves que las escrituras nos enseñan, así mismo como la sociedad dice, que son personas que tienen cambio brusco en la conducta. Son cambios de repente, repentinos. Amén. Creo que hay personas que le llaman la bipolaridad, creo. Pero también si usted entra al diccionario, lunático son personas que tienen cambio bruto, o sea, bruto. Son brutos, o sea, son cambios repentinos. Amén. Y dice las escrituras que este Señor dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Aquí está el cambio. El fuego, el agua. Pueden estar tranquilos, pero de repente pueden caer en el fuego, pueden tener unos cambios muy rústicos, amén, muy brutos. 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, amén. No le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Amén. Aquí vemos como las escrituras nos enseñan que los discípulos no lo pudieron sanar. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor llamó a sus discípulos generación incrédula. ¿Qué había en los discípulos? ¿Por qué ellos no pudieron sanar a este muchacho que era lunático? Porque había incredulidad. Ellos no creían que el Señor lo podía hacer. Porque hay veces, amén, que el Señor te manda a hacer una obra y tú piensas que eres tú que la vas a hacer. Pero cuando tú dices en el nombre de Jesús, es Jesús que la está haciendo, no eres tú. Nosotros no podemos atribuirnos las obras del Señor. Amén. Nosotros hay algo que debemos de hacer como obreros, como siervos del Señor, y es creer que el Señor lo va a hacer. Igual que el que está esperando su milagro. El que está esperando su milagro cree que Dios lo va a hacer. Y nosotros que somos siervos, que trabajamos en la obra de Dios, nosotros tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Por ejemplo, cuando yo viví aquella situación con estas personas que le conté en la parte anterior, que yo viví esta situación con esas personas, yo creía, yo tuve fe de que Dios lo iba a ayudar, yo tuve fe de que Dios iba a ayudar a estas personas. Yo sabía que no era yo que lo iba a ayudar, pero yo tuve la fe y el Señor lo obró en estas personas impías. Amén. El Señor lo hizo y ellos vieron el milagro de Dios, vieron la gloria de Dios. Amén. Pero no vinieron a los pies del Señor, pero ellos vieron la gloria de Dios, vieron el milagro de Dios. Entonces, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportarlo? ¿Hasta cuándo es de soportarlo? Amén. Tráemelo acá. Porque no había fe en ello. No creían que el Señor lo podía hacer. Entonces, cuando el Señor nos mande a hacer una obra, quiero que vayas a hacer una obra allí. Ah, sí, el Señor, voy a poner un ejemplo. El Señor me mandó a limpiar ahí, aquí.
Si el Señor me mandó a limpiar ahí, es el Señor que me está mandando, ese Señor quien va a hacer la obra, ese Señor quien va a proveer todo lo que Él dijo que se va a hacer allí. Ay, Señor, yo llegué a limpiar ahí, pero es que ahí no hay nada, ahí no había ni escoba, ni había detergente, ni había líquido, no había nada, Señor, no había nada. Yo dejé eso, yo vine para acá y eras tú que lo iba a hacer. El Señor te mandó que lo hiciera en su nombre, pero tú no creíste. Hay obras que el Señor quiere hacer, pero necesita que la persona que va a recibir el milagro crea. Pero el Señor necesita que la persona que Dios manda, que Dios comisiona a esa obra, crea. Si la persona que Dios comisiona esa obra no cree, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que Dios opere. Ay, Señor, pero yo fui y no pasa nada. Y yo vine, yo dejé eso. Es que no eras tú que lo ibas a hacer. Es Dios que lo va a hacer. Entonces, hay milagros que no se pueden llevar a cabo. Como nos enseñan las Escrituras, que el Señor llamó a su discípulo generación incrédula. Porque ellos no creen. Y la persona que quiere recibir el milagro está creyendo. Yo creo que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios puede sanarme. Yo lo creo. Dios puede libertarme. Dios puede sanarme. Y la persona que Dios envía a hacer el milagro no cree. Yo viví un caso y estoy poniendo todo aquí. Según Dios, el Señor me lo va haciendo recordar para que conste de testimonio de que los milagros ocurren y de que yo creo en los milagros de Dios. De un niño que a él le habían obstruido como la mente de que él no avanzara en los estudios. O sea, el niño estaba bien y de repente el niño se le olvidó todo. Comenzó a olvidar, tuvo un retraso. Y yo ya llevaba un poco más en el evangelio. Y yo entendí que esto era demoníaco porque el Señor ya me iba mostrando cómo operaban los demonios en las personas. Y yo entendí que esto era demoníaco. Yo me recuerdo que fue una chica que ella vino a este país y en la casa donde ella estaba, hablamos y todo esto y yo intenté ayudar al niño porque el niño era normal y de repente el niño se quedó con un atraso mental que no era normal que un niño más pequeño que él hacía las cosas que ya él supo hacer. Y yo entendí que era demoníaco. ¿Por qué? Porque yo estaba metida en el secreto con el Señor y el Señor me iba mostrando cosas y cosas y cosas y cosas. Y yo me recuerdo que yo le pregunté a la chica la chica me dijo que en la habitación que le había tocado dormir en esa casa, en la cabecera del niño había un crucifijo. En la cabecera del niño había un crucifijo. El niño dormía aquí y ahí tenía el niño el crucifijo. Porque intentaba saber, porque esta chica también era cristiana, evangélica. Intentaba no saber qué pasaba, por qué el niño había tenido este cambio, qué ocurría, por qué el niño se quedó a menos de un niño de 6 años, qué ocurría en ese niño. ¿Qué ocurría? Yo iba entendiendo, el Señor me iba dando el entendimiento. Yo iba orando, yo creía. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportar? Dice el Señor. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, mala. Amén. Cuando la persona no cree, el Señor le llamó malos, perversos, malos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Entonces, si la persona que Dios va a usar como un medio para operar no cree, hay un problema ahí.
En este caso, con este niño, que el Señor me lo ha traído a memoria también para testificar aquí, que les dije a sus padres que iba a testificar, que ellos tenían que testificar este hecho que el Señor hizo. Lo que no sabía yo cuándo iba a testificar, y aquí estoy hoy testificando. Yo comencé a orar y a clamar cuando ya el Señor me dio el entendimiento de que eso era demoníaco, que eso no era normal, que ese niño se le haya puesto la mente como pequeñita y con ese retraso que el niño estaba presentando. Yo me puse a orar, a clamar, y yo sabía que Dios lo iba a hacer, pero no era yo que lo iba a hacer. Por eso les digo, lo importante que es que no nos atribuyamos lo que Dios va a hacer. No nos atribuyamos lo que Dios va a hacer. Es Dios que lo va a hacer, no nosotros. Es Dios. Nosotros, si tenemos que hacer algo, es creer que Dios lo va a hacer. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí con los discípulos? Los discípulos no creyeron que Jesús lo iba a hacer. Ellos fueron a hacerlo. El muchacho lunático, no pudimos hacer nada. Y eran vosotros que lo iban a hacer. Era Dios que lo iba a hacer en vosotros. Entonces yo creí, yo tuve fe, yo creí. Y yo me puse a orar y a clamar, Señor, hasta que llegó un día que yo le dije, trae al niño, vamos a ministrarle liberación al niño. Y yo le ministré liberación, pero no creyendo que era yo que lo iba a hacer. Yo no creí jamás, y yo me atribuí la obra del Espíritu Santo. Jamás. Yo sabía que Dios lo iba a hacer y que lo que estaba ahí tenía que salir. Le ministré liberación al niño. Ella me trajo al niño, le ministré liberación. El niño fue sano, para la gloria de Dios. Fue sano, sus padres así lo testifican. Tenía un tiempo que no veía a sus padres, y hace un tiempo para acá vi al padre y hablamos. Y el niño, después de eso, hace unos años ya que ocurrió esto, y el niño, la gloria de Dios. El niño jamás volvió. La chica quitó, por supuesto, ese crucifijo, lo quitó de ahí, de la cabecera del niño. Oramos. Se reprendió. Yo le ministré liberación al niño por la mano del Señor. Se oró, se reprendió, amén. Pero no era que la madre estaba siendo usada para hacer esto. El Señor a quien estaba usando como un medio era a mí. Y yo tenía que tener fe, porque la madre nada de esto conocía. La que dijo lo que estaba ocurriendo y todo, por como yo iba avanzando, creciendo en el Señor, fui yo. Fue a mí que el Señor me usó como un medio, como un vaso para su obra. Pero ¿qué había en mí? Había fe, yo creía. Su madre también creyó, tuvo fe de que Dios lo podía hacer, de que lo que estaba ocurriendo no era normal. O sea, ella tenía la fe y ella creyó. Pero si la que Dios va a usar como un medio no tiene fe, ¿qué va a ocurrir? Nada. ¿Qué ocurrió con los discípulos? Ellos no creyeron. ¿Y qué ocurrió? Nada. Se lo tuvieron que traer al Señor, el muchacho lunático. Se lo tuvieron que traer al Señor. Si yo no hubiese creído, aunque su madre hubiese creído, ¿qué iba a pasar? Nada. La madre creía, pero ¿cuál era el vaso que Dios estaba usando para él manifestarse, glorificarse en este milagro? Era a mí. Y si yo no hubiese creído, no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque el reino espiritual necesita un transporte. Ese transporte en ese momento era yo. Yo era la elegida para esa misión. Pero si la persona que es elegida para esa misión no tiene fe, el Señor va a probar nuestra fe. El Señor puede tenernos destinado, llamado para una obra, pero el Señor va a probar nuestra fe. A ver si nosotros tenemos fe también, aunque hayamos sido destinados para esa obra. Y yo creí, yo clamé, reprendí. Se le ministró la liberación al niño. Creímos, su madre creyó, yo oré, yo reprendí. Y el niño, el Señor lo sanó para la gloria de Dios. El niño volvió a su estado normal. Yo sabía que era demoníaco. Yo se lo dije a su madre. Es demoníaco, el Señor me lo ha mostrado, porque además el Señor también me mostró revelación con el niño, me fue dando, también le voy a decir, no fue que el Señor lo hizo en un día ni en dos, fue algo que el Señor me fue dando conocimiento para que yo fuera entendiendo cómo operaban los demonios en este caso.
Señor me fue dando el conocimiento. Quizá pasaron 2 o 3 semanas, 2 semanas no, quizá pasaron 3 o 4 semanas, cuando el Señor sanó al niño así ya de todo, que lo sanó, lo libertó de lo que el niño tenía, de lo que le había pasado al niño, que le entraron demonios al niño y estaban obstruyendo el aprendizaje del niño, lo estaban poniendo como un retrasado y el niño no era ningún retrasado. Para que usted vea cómo pueden operar los demonios en cualquier área del cuerpo, dentro del cuerpo, en cualquier área de la persona, para que usted vea. Y el Señor lo sanó. Pero si yo a la primera semana que yo comienzo a clamar por el niño, yo no veo nada, pues así mismo, lo que usted acaba de decir, eso mismo va a pasar, nada. Pero yo dije, Señor, tú puedes, Señor, Señor, yo sé que tú lo sanas, Señor, este niño necesita ayuda, Señor, este niño no es así. Yo clamé, y el Señor vio la fe de su madre, porque su madre, al ser cristiana, aunque no tenía conocimientos en estas áreas, pero ella también creyó, que al ser cristiana, pues creía que Dios lo podía hacer. Quitó ese crucifijo de la cabecera de su hijo, por ejemplo. Creyó, le dije, trae al niño, le voy a ministrar liberación, me trajo al niño, se le ministró liberación. También el Señor me trae a memoria el caso de una niña pequeñita que a ella su madre se quitó la vida. Su madre se quitó la vida y los demonios que atormentaban a la madre, que llevaron a la madre a que la madre se quitara la vida, también estaban atormentando a la niña pequeñita. La niña quedó como de 2 años, así quedó la niña, 2, 3 añitos, por ahí algo así, o 3 añitos quizás, quedó la niña así. Y el Señor me puso ese caso en el camino, me permitió conocer a la abuela de la niña, porque la hija pues pasó ese caso, la hija fue atormentada por demonios y se quitó la vida, y la niña quedó huérfana y su abuela tenía la niña. El Señor me permitió ese caso también, que me lo trae en memoria para testificarlo para la gloria de Dios, que ahí el Señor también me usó como un vaso. Aunque yo era bastante nueva, el Señor me usó como un vaso. Yo me recuerdo que la niña era atormentada y yo, aunque era nueva, el Señor me iba dando entendimiento de cómo operaban los demonios. El Señor me iba dando entendimiento. Y yo comencé a orar por la niña. La abuela me explicó cómo estaba la niña, cómo la niña la estaban atormentando, los gritos, todas las cosas que ocurrían por la noche en esa casa, que era terrible. Y el Señor me puso en contacto con esa señora de conocernos por casualidad de Dios en el camino, por la casualidad de Dios. Y yo hice lo mismo. Yo me recuerdo que yo le dije, tráeme a la niña. Primero me preparé en el Señor. Yo primero oré y clamé y me preparé en el Señor y le dije, tráeme a la niña. Y la niña, yo oré por ella, yo reprendí. Y la niña, yo me recuerdo que la niña me miraba así, y yo orando, y yo poniéndole, y la abuela tuvo fe, porque la abuela trajo a la niña. La abuela la trajo, yo le dije, tráeme la niña, y la abuela me trajo la niña. Y yo vi cuando la niña vino, la niña no estaba con una actitud normal. Yo tenía niños pequeños y la niña actuaba, su mirada era rara, era distinta. Yo sabía que había algo, pero yo había estado ayunando y orando por la niña. Para la gloria de Dios testifico. Y yo le dije, tráeme a la niña. Y tuvo fe. Pero yo también, había fe en mí. En quien Dios iba a usar como un vaso, también había fe. Es importante que si Dios te va a usar como un vaso, que tú también tengas fe. Y yo me recuerdo que yo comencé a orar por la niña y a reprender. Y la abuela intentó también y yo le dije, no, calle, quédese callada, déjeme a mí. No porque yo me sintiera más grande, Dios me libre, sino porque a veces hay personas que Dios va a usar en una misión. Un ejemplo, hay 4 personas que el Señor va a usar en una misión. Y donde el Señor va a usar a esas 4 personas en una misión. Y luego hay
3 personas más que están ahí con ellos, pero no es que el Señor lo vaya a usar, es que están ahí con ellos. Y ellos se ponen a interceder y a jalar y a meter, y el Señor no los está usando. Porque las personas tienen que ser destinadas de parte de Dios para hacer esa misión. Entonces su abuela, si su abuela hubiese sido usada para esa misión, el Señor no me la hubiese puesto para que yo las conociera y conociera este caso. El Señor no lo hubiese hecho. Entonces el Señor, lo que sí, por la fe de ella, por ella clamar, el Señor le envió a alguien para usarlo como vaso, para operar ahí. Entonces yo le dije, calle. Hay veces que la persona está clama, pero no se están guardando en santidad y los demonios no hacen caso. Aunque era nueva, me estaba guardando en santidad. Me estaba guardando por dentro y por fuera, espiritualmente, y por fuera físicamente. Yo me estaba guardando, aunque era nueva. No tenía tanto tiempo en el evangelio. Yo le dije, calle. Hay personas que están mal delante de Dios en muchas áreas. Y se ponen a interceder con otro que está bien delante de Dios. Y Dios a quien está usando es el que está bien. Y el que está mal, no es el momento de que Dios lo use. Todavía esas áreas que esa persona tiene mal necesita que se limpie. Necesitan ser limpiadas. Y las personas se ponen boom, boom. Y el demonio, los demonios que hay en ese cuerpo, no está pasando nada, no hacen ningún caso. Al contrario, están estorbando. Están estorbando. No es cuestión de grandeza. Es cuestión de que cuando Dios usa a alguien, es a ese alguien que está usando en ese momento. Y los demás tienen que hacer silencio. Si Dios dice todos a clamar, entonces todos a clamar. Nadie se queda callado, pero Dios lo tiene que decir. Yo sentí decirle a esa señora, calle. Y cuando yo comencé a orar y a reprender por esa niña, la niña nada más me miraba así. Me miraba. Y yo clamaba y reprendía, y clamaba y reprendía. La niña fue sana en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios. Después yo llamaba a la abuela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está la niña? La niña bien, gracias a Dios. La abuela dando gloria a Dios. Esa señora no se apartó de la iglesia. Estaba floja en la iglesia, ya después de eso no se apartó. Porque vio el milagro de Dios. Vio la obra de Dios. ¿Cuándo pasó eso? Enseguida. No, pasaron unas cuantas semanas. No me recuerdo cuánto en total. Yo pasé orando por ese caso. No me recuerdo cuánto en total. Me recuerdo que después el Señor me mostró a la niña en revelación. Yo me pasé un tiempo sin ver a la niña y el Señor me la mostró en revelación. Me mostró la niña muy bonita y estaba grande, ya no estaba así tan pequeñita, estaba grande, estaba muy bonita y el Señor me la mostró en revelación. Pues para mi sorpresa, voy yo a un lugar donde me la encuentro y digo, así mismo, tal cual el Señor me la mostró en revelación a la niña, así mismo la vi yo. La niña estaba con la misma estatura, estaba bonita, estaba grande, su rostro no fue el mismo que yo conocía aquella vez, porque la niña, pues, los demonios que atormentaron a la madre, que llevaron a la madre al mal, pues estaban en la niña. La niña tenía un rostro precioso, había pasado mucho tiempo, la abuela testificaba, nunca más volvió a ocurrir, la gloria de Dios, Dios me sanó a la niña. Entonces, hay cosas que van a ocurrir en poco tiempo y hay cosas que van a ocurrir en más tiempo. Todo va a depender de lo que el Señor tenga destinado, no es a nuestro tiempo. Yo ahora me voy a creer que yo soy la más. Allí hay un caso con esto, allí hay otro caso con lo otro, allá hay otro. ¿Me voy allá? No. Yo tengo que sentir las cosas de parte del Señor para poder hacerlas. También yo tengo más testimonio de oración con personas que Dios ha sanado en áreas que los demonios han tenido obstruidas en su vida. También tengo más casos para testificar. Pero no lo voy a decir todos así. Pero lo que sí quiero dejar claro es que el Señor me haya usado
en esta área, en esta o en esta o en esta, no significa que yo, mira, aquí hay un caso, me voy allá. No, el Señor tiene que hacerme sentir el clamor. El Señor tiene que hacerme sentir la intercesión de hacer eso. El Señor me tiene que hacer sentir que esa misión a mí me corresponde. Yo no lo puedo hacer por mí misma. Ponga su mano aquí en la pantalla, todos van a ser sanos. Te reprendo espíritu de esto, te reprendo espíritu de lo otro, y no pasa nada. Y las personas dicen, pero no ha pasado nada. No, yo estuve ayunando, yo hice esa oración y no ha pasado nada. Porque el Señor quizá no mandó a esa persona a hacer esa oración en ese momento. Pero yo estuve orando 21 días y yo no fui sana de esto, no fui sana de aquello, porque el Señor quizás no la mandó a usted a hacerse un ayuno de 21 días para ser sana de aquello. Porque esa persona que le dijo que usted tiene que ayunar 21 días para recibir una sanidad, quizás no tenga el ojo espiritual, no tenga una intimidad con el Señor, no esté guardada de las cosas de este mundo. Es muy importante la santidad interna y la externa, para que el Espíritu de Dios opere en la persona, para que use a la persona. Entonces, ya que el Señor me haya usado a mí en una área o en otra, no es que yo voy a ir, todos vengan, te reprendo, ministro, todos los que tengan esto. No, tiene que haber una intercesión dentro de mí. El Señor me hace sentir eso, hazlo, dilo, ora, reprende. Si yo voy por mí misma, no pasa nada. Pero si el Señor me hace sentir la intercesión, la oración, entonces sí que pasa. ¿Por qué? Porque yo no puedo atribuirme la obra que le corresponde al Señor. Yo solo soy un vaso. Quien lo va a hacer es el Señor. Por eso, muy importante, lo que el Señor nos enseña en estas escrituras, la fe de la persona. Es muy importante para que ocurra un milagro, pero la fe de la persona que va a ser usada por el Señor es muy importante, porque esa persona es el transporte, es el medio que el Señor va a usar, porque lo espiritual necesita un cuerpo físico para moverse en lo que va a hacer. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a continuar con estos versículos que nos quedan en esta primera sesión de Mateo, en la parte 3 de la primera sesión. Ahora, Mateo 17, continuamos el versículo 18 hasta el 21. 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. ¿Cómo quedó el muchacho? Quedó sano desde aquella hora. ¿Y qué era el muchacho? El muchacho era lunático. Ante la sociedad, creo que se le llama bipolar, tienen cambios brutos en la conducta. Y aquí, ante la Biblia, ante las Escrituras, es un demonio. Es un demonio. Son demonios. Son demonios que operan en los cuerpos, se obstruyen para llevar a cabo a lo que ellos lo mandan que hagan en ese cuerpo. El muchacho quedó sano desde aquella hora. Quizá usted conozca a alguien que esté pasando por esos cambios de conducta. Yo he conocido personas así que he tenido que tratar. Yo tuve que tratar con una persona que venía con esos cambios de conducta. Y yo pasé muchas situaciones terribles, las cuales no he testificado acerca de eso que viví todavía, pero voy a testificar en el tiempo de Dios. Y yo no sabía qué hacer, era terrible. Y eran demonios. Hoy por las Escrituras soy libre, porque conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Es la verdad, Jesús nos hace libre. Voy a continuar. 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos no pudieron, pero ya sabemos por qué, porque en ellos no había fe. Ellos no creían. Ellos se atribuyeron esa obra a ellos. Ellos se atribuyeron la obra que eran ellos que la iba a hacer. 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. No había fe, no creían. Ellos creyeron, lo hacemos nosotros. Es como el Señor, por ejemplo, cuando me usó en el caso de la niña. Ve aquello y yo voy, pero no pasó nada, le paso la mano y no pasa nada.
Le pasó. No, no soy yo que lo voy a hacer, es Jesús. Pásale la mano pensando que es Jesús que se la está pasando. Entonces sí que va a ocurrir. Amén. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Amén. Muy importante la fe del vaso que el Señor use. Sin fe es imposible agradar a Dios. El vaso que el Señor va a usar necesita fe. Yo creo en los milagros de Dios. Necesita creer que Dios lo va a hacer, que no somos nosotros mismos que lo vamos a hacer, sino que es Dios quien lo va a hacer. Amén. 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El género de la incredulidad. Oh, generación incrédula y perversa. El género de incredulidad. Oh, generación, esta generación incrédula. Esto no se va de vosotros, sino es con oración y ayuno. ¿Por qué ellos necesitaban ayunar para reprender a este demonio? No es que por cada demonio que usted va, no es que por cada demonio que usted va a echar fuera, usted va a necesitar, voy a echar ese demonio, déjame orar y ayunar. Voy a echar ese demonio, déjame orar. No. Es que usted necesita tener una intimidad con el Señor. Usted va a orar y usted va a ayunar. Los ayunos, la oración, hacen de su vida que usted tenga una intimidad con el Señor, para que usted crea que Dios lo puede hacer. Porque dice el Señor, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ellos tenían que meterse más con la palabra de Dios. Ellos tenían que buscar más de Dios, creer más en Dios. Ayunar, apartarse, amén. Ayunar, apartarse para con Dios, para que el Señor tratara en su espíritu y crecieran espiritualmente. Amén. Hay ayunos que se hacen para crecer más espiritualmente. Hay muchos ayunos que se hacen buscando bienes materiales, y esos ayunos no van a ninguna parte. Hay ayunos que se hacen para buscar más, para una sanidad. Pero hay ayunos que se tienen que hacer para crecer más espiritualmente, para creer más en Dios, para que sus ojos espirituales sean abiertos, para que usted conozca cómo opera el reino de las tinieblas, pero para que usted conozca cómo opera el reino de la luz también, lo principal, porque el reino de la luz le va a enseñar a usted cómo opera el reino de las tinieblas, para que sus ojos estén abiertos espiritualmente a todo. Ayuné y no pasó nada. Quizá Dios no le mandó a usted ese ayuno. Quizá Dios quería que usted en ese ayuno solo se pasara el día por completo leyendo la Biblia, leyéndola. Pero usted se puso quizá a clamar y Dios quería solo que usted leyera. ¿Por qué? Porque a través de leerla Dios le quería mostrar cosas que usted no sabía. Quizá usted está haciendo cosas malas delante de Dios y usted ayunando y no va a pasar nada. Porque primero tiene que arreglar su vida con el Señor. Es muy importante leer las Escrituras, que usted conozca lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Para que usted sea trigo y no sea cizaña. Para que usted conozca quién es Dios, para que conozca el temor a Dios, para que tenga la fe en el Señor, para que se limpie espiritualmente por dentro y también se limpie físicamente de las vanidades de este mundo que no agradan a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ya ve, amén, lo que el Señor nos enseña, el muchacho lunático, amén, cambio brusco, amén. Ante la ciencia, bipolaridad, entre otros nombres que la ciencia le llama. Pero ante el Señor son demonios.
El demonio se fue echado fuera. O sea, no se fue, sino que él se le echa fuera, porque ellos no se van por su propia voluntad, sino que lo tiene que echar fuera el Señor. Y fue libre esa persona. Amén. Quizá usted tenga un familiar que esté pasando por algo así. Pues hoy, ante esta enseñanza que el Señor nos entrega en este día de hoy, usted puede darse cuenta cómo operan los demonios en el cuerpo de la persona y que no todo lo que usted está viendo es la persona que lo está haciendo, sino que es espiritual y son demonios. Esta ha sido la primera sesión de Mateo. Ahora volveremos con la segunda sesión en el libro de Marcos, endemoniados. Venga, hasta ahora.